Bueno. A ver qué nos cuentan de las novedades, chavales. I'm Matthew Whitrock, and I've been a game designer on TFT since its inception. Un placer, tío. My job is to design the Ya nos conocíamos, pero guay. champions, and traits for upcoming sets. And today, I'm here to talk about our next set, which goes live in just a few weeks with patch 12.11. And then, I'll also be giving an update on Double. So, let's get into it. Dragonlance brings you to a world of fantastical magic, ancient dragons, and TFT galore. Whether you're looking to hone your craft with the guild. ¿Quién apareció en esa foto? Whether you're Raiz, la rata, hay un talón, eso es una Sejuani. Jinx, Corco, eso es un Yasuo, no, eso es Chinzao. Chinzao, ¿y quién es la de la esquina? Hay un binary chiquito, chavales. Eso es Sona, ¿no? Hay un binary chiquito en la esquina, chavales. Un binary chiquito en la esquina. Aumentos, ¿eh? Aumento y la Jinx que a mí me gusta, que podría ser la mercenario barra fortuna. Podría ser. Looking to hone your craft with the guild or succumb to the fury. What the fuck is this? ¿Cómo? T galore. Whether you're looking to hone your craft with the guild or succumb to the ¿Qué coño? fury of... ¿Qué es eso? He visto a Aurelio, creo que eso es Nami. of the rage wave. Ante la furia de a la furia. Shyvana también, sí. El caballo. Calista. Pero ¿cómo estáis reconociendo cosas aquí dentro, chaval? Yo no veo una mierda, la verdad. ¿Está metiendo fiel en área? No sé, pero este dragón está guapísimo, ¿eh? Skarner. Dragonlance Ah, mira, está... Sí, vale. Sí. has something for you. ¿Y este quién es? ¿Este quién es, chavales? ¿Esto es una invocación? Ah, mira, aquí ya se ven un poco mejor pausado. Chaya. Swine. Atrox. ¿Este es Atrox? Charizard. Swine transformado. ¿Esto es Swine transformado? ¿En serio? ¿El nuevo Swine? Bueno, no sé. Está guapísimo igualmente. On Dragonlands as our set theme, we were excited to create a roster inspired by all sorts of high fantasy stories involving dragons. League of Legends has a few dragon. La primera en la frente, chavales. No podían ponerlo de segundo ni tercero, ¿no? La primera en la frente, tío. Ay, Dios mío. Thematics, which fit right into this set. ¿Este quién es Bolly? Vaya skin más guapa. Dragón no patea dragón. Este es Bolly, ¿no, chavales? Está guapísimo, tío. Qué barbaridad. Then, we looked at the SHYVANNA, roster of mítica. champions to grab a couple of Aurelio, por actual supuesto. dragons. Oriana, muchas gracias por los 15 meses. Un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. It's so many to choose from, like Aurelian Soul, and SHYVANNA, and actually, that's kind of it. Confirmado, el TFT se convierte en el LOL, chavales. In the Dragon set. So, we muchas made gracias, our Sepo, por los own 10 meses, bro. dragons to Muchas serve gracias. as one of Dragonland's main set mechanics. To do this, we decided to ¿Galio? repurpose League's dragon and dragon-ish models to fit into one of the guapo, 7 tío. realms of the Dragonlands. Alencetina, muchas gracias por el Prime. Me alegro de tenerte por aquí. Esto es básicamente que han decidido que todos los campeones pueden ser dragones simplemente porque les apetece a ellos, ¿no? Me gusta. Muchas gracias de verdad por las suscripciones, chavales. El Galio está guapísimo, ¿eh? Or should I say anti-trait? You guessed it. ¿Anti-trait? It's dragons. The 7 realms across the Nidalee, Skarner, Vladimir. No, esto es Vladimir, sí es Vladimir. Dragonlands. Aurelio. ¿Y la hoy? ¿Quién es este? Nami, ¿y quién es este, chavales? ¿El de la derecha del todo? Varus. Qué guapo. Joder, tan impresionante la de King, ¿eh? Units more powerful. ¿Unidades más poderosas que cualquier otra cosa que hayan tocado la convergencia? ¿Ese es Kain?
Set, Kain, SHYVANNA, Swine. No sé quién es este. Senna es esa. Joder, qué pintaza Senna, chaval. ¿Este es Shen? Y Karim, ¿no? No sé, pero están guapísimos, chaval. ¿Y el último? Chaya, ¿no? Haya. Sí, el de detrás de este es Shen, me han dicho, ¿no? Hit the convergence. Dragon units require 2 team slots, but Vaya, una mecánica que requiere 2 huecos, chavales. ¿De qué me suena eso? ¿Pero gana el triple de qué? they gain triple the trait bonus from their origin, alongside a bunch of health. El triple. The trait is only active when you have exactly 1 dragon unit. But there Solo si tienes un dragón. O sea, es un trait que te da el triple de estadística de lo que sea que te dé dragón, pero solo puedes tener un dragón y es como si fuese un coloso. may be ways to augment this in the future. Ajá. And because they are so ¿Cuánto costaba esto de oro? 10. augment this in the future. ¿A SHIN 10 de oro? ¿Cómo? Mi puta madre, tío. Pues nada, chavales, hay que suscribirse con Twitch Prime. Me tengo que comprar a SHIN, tío. Si no, no me dan los dineros. And because they are so powerful, they each have a unique gold cost that's higher than other units. Jade Shapeshifter. Varus coste 3. Sejuani coste 1 y Silas coste 3. Whispers Mage Brawler. Whispers Mage Brawler. ¿Qué pone ahí? Tempest Dragon. Qué mercenario listo. Units of their same rarity. All these rules allow us to keep these ancient dragons more powerful than your typical units. You know, units that don't rain down lightning, ¿Qué está pasando? breathe fire, or control the stars. Oh, this ¿Qué era eso? they ¿Qué each tipo have de a sustancia están unique gold intercambiando? cost that's higher than other units of Están their same copulando, rarity. efectivamente, tío. All these rules allow us to keep these ancient dragons more powerful than your Qué guapo los typical dragones de units. campo, ¿eh? You know, units that don't rain down lightning, breathe fire, or control the stars. Oh, there's one more ancient dragon that isn't one of the 7 dragons in the dragon trait. Except they aren't a playable unit at all. ¿Cómo? That's Que the no se Treasure puede jugar. Dragon event. We're still working on the name. Replacing the Raptor's encounter. ¿Qué? ¿Qué coño es esto, tío? El evento del dragón de los tesoros. ¿Hola? La cueva de Alibaba, tío. The ¿Qué coño? Treasure Dragon event gives you a final opportunity to try and finish your comp. Maybe an item component, some extra gold to finally 2-star your dragon, or perhaps other more rare rewards. ¿Y esto qué es When para it todo? appears, each player is offered their Ajá. own pile Tu of propia pila de treasure. tesoro. Then you have 2 choices. Either take everything you're being offered, or refresh your selection for 1 gold. ¡Oh, Dios, sí, tío! Rayos, chiquita puta sacada, tío. Por fin, en un set, chavales, la recompensa salsera la puedes rerolear, tío. Por 1 de oro, además. O sea, esto es la puta polla. ¿Cómo se lo están currando estos últimos sets, tío? Qué barbaridad, macho. Qué barbaridad, tío. Encima por 1 The de oro, tío. challenge is that your selection is all or nothing. If you want some of the content, you've got to take it all, or refresh for an entirely new offering. Me gusta. El But at mulligan, sí. least it's always free. Básicamente, en el evento este, chavales, por si alguien no se ha enterado, en el evento este de porros, aparece como una tienda especial que te da cosas. Y o bien te quedas con la tienda, o por 1 de oro cambias todo. O te lo quedas todo, o lo cambias todo. Try and finish your comp. Maybe an item component, some extra gold to finally 2-star your dragon, or perhaps other sé si serán more infinitos, la rare verdad. rewards. When it appears, each player is offered their own pile of treasure. Then you have 2 choices. Either take everything you're being offered, or refresh your selection me for gusta. 1 gold. The challenge is that your selection is all or nothing. If you want some of the content, you've got to take it all. Rerolea hasta que Or salga una refresh horita a for an lo entirely new offering. But at least it's always free. Aumento If en you tierra played draconido. Gizmos and Gadgets, you were more likely to keep playing it than any other set to date. Much ya. of the reason behind this is the Ah, vale, pensé que era spoiler. No, solo game-to-game antiguo. variants that augments create. So, with our next set,
El próximo set sí tendrá aumentos, cosa que ya sabíamos, pero puta madre. Ronda de aplausos, chavales. ¿Apetece que se mantengan los aumentos? Clap, clap, clap. Augments are back, but instead of a hex core, you'll each have a dragon shrine. We're also updating En vez de tener un... o sea que ahora básicamente es un santuario dracónico, puta madre. augment arsenal to be better balanced and available at better times for when they are useful. We're also dragon... Eternal Protection. Cuando uno de tus campeones fuese a morir, el campeón Jade... No, la estatua Jade más cercana muere en vez de eso y le transfiere 200% de su vida máxima a un campeón. Gana una Ashe. La unidad en el centro del campo de batalla gana 2 de mana por segundo, 20 de modalidad, multiplicado por 3 después de que... ¿Cómo? Gana un Lee Sin después de que aparezca... Y aparece... O sea, ¿qué coño? Y el dibujito de Jordels, comprar experiencia cuesta 3 de oro en vez de... O sea, 3 de vida en vez de oro. Es que no sé lo que hacen los campeones, la verdad. Gain a Lee Sin. Espero que Lee Sin no sea una legendaria, pero el de la derecha es... El de la derecha es un problema, tío. El de la derecha es un problema muy tocho, chavales. El de la derecha en Winstreak... 3 de vida por experiencia, bro. Me cago en la puta. O sea, que en vez de pagar 4 de oro, pagas 3 de vida, ¿no? Organizing augments with new trait-specific choices for the new set, as well as new augments that'll... Blade Masters Additional Attack infligen 33% de su daño a los enemigos en un área de un Hex. Gana un Yone. O sea, que ahora los Blade Masters pegan en área. Gana un emblema rebelde y Jinx. Oh, vaya, Jinx es rebelde. No sé de dónde que me suena eso, tío. Cuando uno de tus campeones fuese a morir... Vale, mismo otra vez. Blade Master... No puede ser que aparezca solo Yone como Blade Master, ¿no? Tiene que estar por cojones Yasuo, ¿no, chavales? O sea, emblema rebelde y Jinx. Vuelve Jinx rebelde. 100%. Si está Yone como Blade Master, tiene que estar Yasuo por cojones. O sea, no me fastidia. No puede estar Yone sin Yasuo. Y esto no sé qué coño hace, la verdad, porque no sé qué coño es un Jade Statue, pero bueno. Work regardless of what comp you're running. For example, there's Bloodlust, which permanently gives your units 2 attack damage for every unit they kill. And ¿Cómo? Ansia de sangre que le otorga 2 de daño de ataque. Bloodlust, which permanently gives your units 2 attack damage for every unit they kill. Daño de ataque permanente por kill. Vale. Ok. And then there's Think Fast, one of our more hectic augments. It gives you free shop refreshes until the end of the round. So you better roll fast. Okay. ¿Qué? But keep an eye to the skies for more information as we get gives you for every unit they kill. And then there's Think Fast, one of our more ¿Cómo que roleo gratis hasta el final de la ronda? It gives you free shop refreshes until the end of the round. So you better roll fast. Okay, that's all I have to share on Dragon. ¿Cómo? ¿Puedo rolear gratis? ¿Hasta el final de la ronda? So you better roll fast. Me cago en la leche, tío. Okay, that's all I have to share on Dragonlands for now. Yeah. But keep an eye to the skies for more information as we get closer to launch. ¿Y el resto de 5 minutos de vídeo qué? Quedó It's dinámico been y a leche, while tío. since we checked in on Double Up. Ah, pero esto es de antes, ¿no? ¿O no? Sí, esto es de So antes. we've got a couple of updates to go over. First, we're now pursuing an incremental approach to improving Double Up. Sí, tiene que ser rather solo than una ronda, no probablemente. longer in beta release. Probablemente. We're doing this in part because of Double Up's huge success. Tons of cierto. you have Double Up been mola. pairing up in the only version of TFT that guarantees you top 4s. We Sí, te want to keep garantiza top Double Up 4. going strong. So when we have an improvement to ship, we want to get it into your hands as soon as possible, instead of waiting for an official big release moment to drop all the updates. You can expect to see more updates as we release our next set and beyond, with most coming closer to our Dragonlands mid-set. So what will these updates look like? In addition to various interface buffs like team chat, pre-made lobbies, etc., we want to focus on gameplay improvements that will shake up the meta. No me van a contar and nada más more sobre el nuevo gameplay. set, ¿verdad? For example, double up specific Oh, augments, aumento and more exclusivo. engaging assist armory offerings.
Vale, eso también mola. Lo de la armería es importante porque la armería era un poco coñazo y automática. Y el hecho de que haya aumentos exclusivos también le da mucha chicha, la verdad. Mola mucho esto, tío. By bringing it in line with standard TFT queues. We'll share more updates for Double Up as they are ready to ship. Mola mucho, tío. Yo pienso que al Double Up le falta un poquito, pero que realmente tiene el potencial de ser un modo de juego para que se quede para los restos. Me gusta mucho que le den cariño, tío. Me gusta mucho, mucho. Tuned for future announcements. Okay, that's it for me. Now here's Winston with some cosmetic updates. ¿Quién es Winston, tío? Hello, Tacticians. Hola, My Winston. name's Winston Baker, and I'm a producer for cosmetics on TFT. Hello. As Whitrock mentioned... Me pregunto... O sea, yo entiendo que es parte de su trabajo, chavales, pero... Me pregunto si cuando trabajas en Riot es obligación hacer vídeos cringe, tío. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque yo entiendo que esta gente no es creadora de contenido. Pero ¿por qué me estás saludando dos veces y la segunda me estás saludando en modo Happy Flower, tío? And I'm a producer for cosmetics on TFT. Hello. As Whitrock mentioned, our next set is Dragonlands, and it wouldn't be complete without new ways to fly into the fray. Joining the illustrious ranks of Dragon Little Legends are Burno, who still manages to be a grunt after a full day in the lava spa, and Poggles, who is made up of over 86% cranium. But don't let that fool you. There's nothing going on behind those eyes. We've also got a new mythic, Clásico Chonk the Wise, Professor of Dragons, Distinguished Drumming, and muy chulo también, Drama. We're also updating our pass rewards for Dragonlands. Many of you have loved the Toxatorium, the Tier 3 arena in Neon Knights. So, we're including a Tier 3 arena in the Dragonlands Pass. And cosa gratis, chavales. Cosa gratis, amigo. Van a meter también una arena guapa en el pase de batalla. ¿Eh? Cosas que no tienen que ver con dinero. We released our first mythic tier arena, Golden Tiger Market. It had intro. Sí, la mítica arena de 100 pavos. ¿Qué me quieres vender, eh? Dímelo. Dímelo directo, tío. Me vas a volver a cobrar 100 pavos, ¿verdad? ¿Eso no es gratis? Hombre, del pase de batalla hay una versión, o sea, hay una parte gratis y la otra no gratis, ¿no? ¿O esa era siempre de la pagada? Pues entonces F. Dragonlands will feature our second mythic tier arena. Ahora fuera de coña, chavales. Esta arena es lo mejor que han diseñado a nivel arena en TFT. Lo que pasa es que vale 100 pavos. O sea, esto es alucinante, pero vale 100 pavos. Dragonlands will feature our second mythic tier arena. And while it will have the features you'd expect from a mythic, like intro ceremonies and dynamic board elements, we will be changing how we distribute it. The Sanctuary of the Ancient Arena will not be tied to a bundle, but rather, just like our other mythic content, it will be a rare unlock from an egg or something similar. In the future... Claro, o sea, en vez de venir en un pack, te va a tener que salir un huevo, y como no sabes cuándo te va a salir, pues te vas a tener que comprar huevos hasta que te salga, ¿no? Vaya, qué curioso, tío. O sea, que quieres que compre todo mi dinero en huevo hasta que me salga esta arena, ¿no? Joder, qué buena estrategia de marketing, tío. You can expect continued experimentation with how we deliver TFT cosmetics. There's also a new Chibi champion making his way from your solo queue games to the Convergence. And how exactly did he get to TFT? Chibi champion making his way from your solo queue games to the Convergence. Está guapísimo, chaval. Champion making his way from your solo queue games to the Convergence. Está muy pepino, how tío. Exactly did he get to TFT? Well, we heard he has a key. On top of that, there's also Chibi has a key. Tiene hasta ruidito la llave, chavales, atento, atento, eh. And how exactly did he get to TFT? Well, we heard he has a key. The key. On top of that, there's also Chibi Dragonmancer Yasuo for you to slash your foes down in style. Oh, and for you Yasuo mains in League, don't worry. This Chibi Yasuo comes equipped with Mastery 7 by default. No. 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 No, 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 no. No, tío. Teníamos un lugar seguro. No. El TFT era el refugio, bro. Oh. Justo lo que faltaba. Ahora voy a poder saber quiénes son los imbéciles que juegan Yasuo 07 en el LoL, pero en el TFT, tío. Y además cuando me gane voy a llorar, tío, y voy a sufrir porque no necesitaba saberlo, tío. Ah. Lo necesito, tío. Teamfight Toxic.
TFT ya no vuelve a ser seguro, chavales. Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? No me esperaba que hiciesen algo así, la verdad. Espectacular, macho. As each set and event comes out, we create more ways to personalize your board, tacticians, and more. We're also creating new ways to earn and purchase this new content. One new way is through a project we call Treasure Troves, your one-stop shop for chase content. Treasure Troves will also be our way of bringing back vaulted or retired TFT content, such as booms from Yestersets past. We'll have more details on Treasure Troves when they're closer to arrival. ¿Esto que es una tienda específica? Finally, TFT is turning 3 at the end of June. 3 años, qué barbaridad, tío. Fluttering just thinking about it. But that could also be from the anniversary Flutterbug, which will be free for anyone who... Y por cierto, chavales, fuera de coña, dentro de los tíos que hacen introducciones de estas, este me ha caído bien, chavales. Este, o sea, este le sale bastante natural. Le voy a dar un 7,5. But that could also be from the anniversary Flutterbug, Esto which es lo will be gratis. free for anyone who plays during our celebration. Around then, we'll also be distributing another ¿Cosa free gratis? legend for players who... Bueno. Lo que pasa es que en relación a los otros chibi, which will be free a for ver, anyone who plays during our celebration. no es mi leyenda favorita, sinceramente. Vamos a volver a verla. A ver, exceptuando el hecho de que parece que no está renderizado a la misma calidad gráfica, es gratis. Flutterbug, which will be free for anyone who plays during our celebration. Around then, we'll also be distributing another free little legend for players who made it to gold or higher during either half of Gizmos and Gadgets. ¿Qué es lo que van a dar, Or perdón? higher during for players who made it to gold or higher during either half of Gizmos and Gadgets. Ah, esto es lo que me enseñaba antes. Is the essence of O sea, progress, with a estos lot están mucho más guapos, tío. Estos están mucho más guapos, of tío. literature and adorable laser eyes. And if you made it to gold or higher during both halves of the set, good job. You'll also be getting Takara's triumphant counterpart. So Estos don't wait están too long muy to get your guapos. ranked goals, 'cause, Esos son los que podéis pillar si soy oro ahora mismo, chavales. And with that, I'll throw it back to Whitrock. Panorama general. Over the last 3 years, TFT has grown from a ¿Qué es esto? 10% ¿Qué cojones? Esta es la versión original del TFT, ¿eh? over the last 3 ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tocho, tío! La beta, sí. Holy years, shit. TFT has grown from a 10-person team. ¿Cómo mola? Aquí sí que era una copia del autochess que flipa, ¿eh? Porque hay unos cañones aquí, tío. Aquí sí que era una copia que bárbara del autochess, solo que mucho más cutre. Team working in a secret corner of the office to multiple teams working on life balance, upcoming set design, and thematics multiple sets out. Plus the teams on Double Up, ¿Y por qué no usas cosmetics, cañones? and our 3rd anniversary celebration. And that's not even everyone. Me gusta más el otro We've come presentador. so far, and it's only because you've stuck with us throughout this amazing journey. Estaba claro. As one of the original members of TFT's development team. Muchas gracias por ese mensaje, tío. Pero ¿por qué me traes a mi tortura Lisin, tío? Todo muy bien. Me alegra mucho que estés contento de tenerme. Pero no me vuelvas a Lisin al TFT, tío. Déjame tranquilo. Thank you so much for giving us the opportunity to share this game with you. Since our game's start, you've collectively played almost 1.5 billion hours of TFT, and that blows us away. We have so much coming to TFT on the horizon, so stay tuned throughout the rest of Gizmos and Gadgets, into Dragonlands, and beyond. Thanks again, and we'll see you on the Convergence. A ver, está guapo, chavales. Está guapo. Muchas gracias por haberos pasado por YouTube, chavales. Estas son las novedades que siguen del nuevo set. Espero que os haya molado. Dale like, suscribiros y nos vemos la próxima. Está guapo, señores.